el otro evangelio nuevamente vuelve a mostrar toda su genealogía, que es el evangelio de Lucas, pero ahí muestran de María, de la mamá. Y el evangelio de Juan, yo no me había percatado que también está mostrando el linaje de Jesús. Juan inicia hablando de dónde Jesús viene, cuál es su origen, de dónde es que surge él, y él toma en la Biblia el inicio de la creación. Algo que toma Juan cuando empieza hablando su evangelio no es una revelación nueva que él tiene, sino simplemente Juan está plasmando algo que él ya sabía y que entiende que se había cumplido. Y esto últimamente lo he estado leyendo, lo he estado aprendiendo, me voló la cabeza, me gustó muchísimo el ver cómo Dios es soberano, ver cómo Dios tiene el control de todo. En hebreo, cuando Dios habla, no es solo sonido. En el Antiguo Testamento, un judío así interpretaba la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos una palabra, pensamos en letras o sonidos, pero la Biblia, la palabra es mucho más profunda. En hebreo, la palabra es dabar. ¿Cuál es la palabra para palabra? Dabar, esa la mecha, ¿cómo aprenden tan rápido? La palabra en hebreo para palabra es dabar. Pero dabar no solamente significa algo que se dice, sino significa algo que sucede. Eso me fascina, me gusta mucho, porque cada vez que Dios habla, Dios actúa. Luego, en tiempos de Jesús, los judíos usaban una palabra aramea que significa memra. Eso fue cuando Jesús llega, ya no están hablando arameo ni están hablando hebreo, están hablando un nuevo idioma y es la palabra memra. Pero para Juan poder escribir y describir a Jesús, usa la palabra logos, y aquí vamos a ir al Antiguo Testamento. La palabra cumple 4 propósitos. Ahí, si estás tomando nota, la palabra cumple 4 propósitos. Crea, se aparece, viene a los profetas, crea, se aparece, viene a los profetas, y por último actúa como persona. Los judíos, o lo que Juan está intentando decir en el capítulo 1, está diciendo: aquel hombre, aquella identidad de Dios que se manifestó en el Antiguo Testamento como la palabra, aquel medio por el cual Dios quería revelarse a sí mismo, porque la Biblia dice que nadie había visto al Padre, nadie lo podía ver. Juan capítulo 1 versículo 18 dice, si lo pueden encontrar se los agradecería. Toda la enseñanza la vamos a usar en la Reina Valera 60. Más adelante les voy a decir por qué razón. 18. Dios todo el tiempo ha querido comunicarse con el hombre. Dios todo el tiempo ha querido tener una relación con el hombre, pero hay un problema: el hombre es pecador y a causa del pecado el hombre no puede ver a Dios, porque si el hombre ve a Dios, el hombre se muere. Dios es santo, santo. Entonces Dios, desde la creación del universo, Dios tiene un plan, y su plan es crear un medio por el cual tener contacto con el hombre, y ese medio en el Antiguo Testamento es el ángel de Jehová, pero en muchas ocasiones también se manifiesta como la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es ni más ni menos que Jesús. Génesis 1 nos dice: y dijo Dios crea hablando, pero no es solo en voz. Salmos 33:6 nos explica más abiertamente, si lo puedes buscar. Salmo 33, ahí está ya. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Nos muestra la Biblia. En Génesis 1 nos empieza a decir que Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en Salmos 33:6 nos empieza a dar un panorama más amplio, más grande de cómo fue creado todo el universo. Y dice la Biblia que la palabra crea, que todo fue creado por medio de la palabra de Dios. Entonces la palabra crea por poder divino. La palabra se aparece como persona. Primero de Samuel 3:21.
Y si me apoyan, ese sí es importante que sea en la 60. De Jehová. Y aquí me gusta mucho esta parte. A mí me gusta luego mucho el uso de las palabras, cómo el Señor usa las palabras. Solo falta que el Señor me dé gracia para poder transmitirlo. Pero me gusta mucho cómo la Biblia es específica. Si tú lo lees en la NTV, ¿tienes alguna otra versión por allá? ¿Alguien tiene otra versión que no sea la 60? Sí, lo tiene. Me gusta. 3:21. Hasta ahí. ¿Te das cuenta que hay una palabra que ahí ya no aparece? Dice que el Señor se le seguía apareciendo a Samuel en Silo. Pero aquí nos está diciendo la Biblia que se le manifestaba la palabra. La palabra manifiesto en el hebreo significa, es la palabra galá, y significa descubrir, quitar el velo, dejar ver algo oculto, revelar, exponer. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que la palabra que se le manifestaba a Samuel era Jesús mismo yendo a verlo a él. Esto recuerdo, si no estoy mal, Jorge, cuando estábamos leyendo Samuel, creo que fui a su casa y me hizo un comentario referente a que le llamó la atención la palabra manifestó. ¿Ya ni te acuerdas? Bueno, en ese entonces él se acordaba y le dije: te voy a robar la prédica. Entonces, la Biblia nos está diciendo desde el Antiguo Testamento que Jesús se aparecía a Samuel, que cada vez que la palabra de Dios venía a algún profeta, que cada vez que la palabra de Dios se hacía manifiesta, era Jesús mismo revelándose, porque desde el Antiguo Testamento Jesús es la palabra de Dios. Cuando Juan el discípulo está escribiendo el versículo que Jesús es el verbo, no es algo que los judíos no saben, no es algo que los judíos no llegaran a creer, sino es algo que ellos dicen: tú no puedes ser, porque te vimos de dónde vienes, vemos quiénes son tus hermanos, vemos quiénes son sus papás. No es el hecho de que no hubiera una promesa de una persona que vaya a ser parte de esto, que vaya a ser la palabra de Dios misma en Dios. Espero estarme explicando. Veo cara de que están confundidos. A ver, amor, ¿me sigue explicando? Le pregunto a ella y ella pone cara de más. No me mires a mí, es que a mí ya me lo dice en la casa. Yo sí te voy a entender, dice. Entonces, la palabra se manifestó. No es solamente mostrarse, es hacer visible lo que estaba oculto. ¿Qué es lo que te iba a decir de otra versión? Las demás versiones ya quitan la palabra de Dios y directamente te dicen: el Señor se manifestó. Por ejemplo, si vamos a hablar de algún profeta y la 1900 dice: vino al profeta Oseas palabra de Jehová. Las nuevas versiones dicen: y Jehová se le manifestó al profeta. Sí, se explico la idea. Ya le quitan la palabra porque ya dan la deducción de que la palabra es Cristo, es Dios mismo manifestándose. Pero cada vez que la Biblia dice que algún profeta habla y dice que vino palabra de Jehová a él, no es literal que vengan unas palabras moviéndose, no, es la presencia misma de Dios y es Dios mismo manifestándose, y es Jesús en el Antiguo Testamento. Muchas veces aparece Jesús en el Antiguo Testamento y no solamente aparece como la palabra, también aparece como el nombre. Por ejemplo, dice un salmo: que el nombre de Jacob, que el nombre del Dios de Jacob te proteja. ¿Acaso te va a proteger el que digas el nombre de Jehová nada más? ¿Se refiere a eso? ¿A que pronuncies una palabra, a que pronuncies un encanto mágico? Y entonces no, hace referencia a que en la Biblia cada vez que aparece la palabra nombre, cada vez que aparece la palabra de Dios, es Jesús mismo revelándose. Cada vez que aparece la palabra ángel de Jehová, es Jesús mismo revelándose. Entonces Juan, el discípulo amado, no tiene una revelación que todas las demás no tienen, que todas las demás personas no tienen. Él toma el Antiguo Testamento, toma toda la teología que tiene
tiene, toma toda la información con la cual se ha preparado toda su vida, y él dice: ha llegado el tiempo en el cual la palabra de Dios se nos ha revelado, pero ya no se nos ha revelado en palabra, sino se nos ha revelado físicamente. Ya la palabra tiene nombre y su nombre es Jesús. Anteriormente en el Antiguo Testamento solamente había momentos en los cuales Jesús se hacía manifiesto y ciertas personas lo podían ver, pero en el Nuevo Testamento dice: ya la palabra de Dios ha sido revelada, porque Jesús es la palabra y Él revela el carácter del Padre. Si tenemos contacto con Jesús, entonces conocemos al Padre y nuestra vida es transformada, porque la palabra tiene poder. En el Antiguo Testamento no solo dice Dios habló, muchas veces dice: vino la palabra de Jehová a Jeremías 1:4, si lo tienen. Vamos a leer Biblia. Vino pues la palabra de Jehová a mí diciendo. Ok, cuando dice: vino pues la palabra de Jehová a mí diciendo, mucho tiempo yo me imaginaba que el vino, la palabra de Jehová, literal, yo así me imaginaba que era como un rollo, como un pergamino que se le acercaba a las personas y se abría y ahí estaba la palabra escrita. Pero no, nada que ver. Era Dios mismo acercándose a cada uno de los profetas y revelando su palabra. Ezequiel capítulo 1 versículo 3. En la mayoría de todos los profetas menores aparece esto. Aparte, este versículo de Ezequiel capítulo 1 versículo 3 ya no solamente dice que es la palabra, sino también dice que tiene mano y que es la mano de Jehová. Sí, me están siguiendo. Dios le está atribuyendo cosas humanas a la palabra, porque te está queriendo decir: el mensaje que te está dando la Biblia, cada que habla la palabra de Jehová, te está hablando de Jesús. ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Jesús manifiesto? Oseas capítulo 1 versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Está bien, hasta allá está bien. Perfecto. Entonces, la Biblia nos muestra que la palabra se acerca. La palabra irrumpe vidas, llama personas y da misiones. La palabra no es solamente información, sino es tener un encuentro con el dueño de la palabra. Podemos haber muchas personas que tengamos mucha Biblia. Dime si no acaso hay una cita bíblica en tu vida que te la sabes, pero no puedes practicarla, no puedes ejercerla. Porque la palabra no es solamente conocimiento, la palabra requiere que tenga una revelación, y esa revelación solamente la podemos encontrar al tener contacto con la palabra misma. Y la única manera de tener contacto con la palabra misma es por medio de la intimidad, por medio de la relación diaria. Y va a ser la única manera en la cual entonces aquellos versículos que hemos escuchado mucho tiempo en nuestra vida va a empezar a tomar sentido y va a empezar a tomar valor, porque entonces la palabra misma nos va a empezar a limpiar. Recuerda, no es información, es un encuentro. No nos basta con llegar a la congregación y oír palabras semana a semana, si no tenemos contacto con la palabra misma, con Jesús mismo. Porque al tener contacto con Jesús, entonces tu vida y mi vida va a empezar a tener transformación. Si nosotros nada más venimos y tenemos conocimiento, tenemos información, lo único que vamos a conseguir es sentir culpa, sentir que estamos lejos de Dios, sentir que no nos podemos acercar a Él. Pero cuando tenemos contacto con la palabra, la gracia de Dios cubre nuestro corazón, cubre nuestras deficiencias, cubre nuestros errores, y entonces la palabra nos empieza a transformar desde adentro. Por eso es importante que tengamos comunión con la palabra, no solamente leyéndola. Está súper genial que hagamos nuestro tiempo devocional, pero si nada más lo estamos haciendo por mandar la información de que hemos leído. Ayer estábamos haciéndonos un examen, Caro y yo, de
Primero de Samuel y segundo de Samuel, primero de Reyes y segundo de Reyes, para ver qué tanto aprendimos. Pero si te haces un examen de primero de Samuel y no contestas nada y mandaste todos tu MC, la palabra nos transforma conforme nosotros empezamos a tener un encuentro con ella misma. Y el encuentro es con Jesús. La palabra la leemos aquí, pero al entrar en intimidad con Jesús, Jesús le empieza a dar sentido a cada versículo. Jesús le empieza a dar sentido a cada palabra. Jesús empieza a revelar el carácter suyo, y su carácter nos revela el carácter del Padre. Y entonces Jesús nos impulsa a cambiar nuestra manera de vivir y nuestra manera de ser. Porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él, tal es lo que tengas en tu cabeza, tal es lo que hayas construido durante mucho tiempo. Es tu manera de actuar, y no te va a cambiar el hecho de que escuches muchas prédicas y muchas prédicas. Te va a cambiar el hecho de que leas palabra y tengas contacto con su Espíritu Santo. Que su Espíritu Santo empiece a derribar todo lo que hay en nuestro interior, empieza a derribar todo aquello que no le pertenece. Que la palabra sea como un marro que empieza a golpear, empieza a deshacer todo en nuestro interior. Y el Espíritu Santo como agua que limpie todo aquello que queda sucio. Entonces es importante no solamente tener el conocimiento bíblico que es la palabra, sino también tener un encuentro con él. Entender que el evangelio no es solamente memorizar versículos, sino tener un encuentro que transforme nuestras vidas. Tener un encuentro con aquel que transforma. Dios no envía correos. Dios envía su palabra, y su palabra es Jesús. Y cuando llegaba la palabra sucedían ciertas cosas. Por ejemplo, Jeremías lloraba, Ezequiel caía rostro en tierra, Isaías decía: ay de mí. Porque no era un mensaje frío, sino era la presencia de Dios mismo. La palabra actuando como persona. Salmo 107:20. Dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces, tres cosas que hace la palabra: envía, sana y libera. Isaías 55:11. Mi esposita pobrecita no puede ni escribir. No sabe si escribe, busca la cita. Mira, están súper rápidos los chicos. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Me gusta mucho, porque así será Jesús, que sale de su boca. No volverá él vacío, sino que hará todo lo que él quiere. Aquí nos damos cuenta que la palabra es una persona, porque puede cumplir una misión. Menciona que la palabra sale, que cumple una misión porque se le delega una misión, y regresa. Esto nos está hablando que la palabra es una persona. Ahora, si juntamos todo, la palabra crea, la palabra se manifiesta según lo que dice Samuel, la palabra sana, lo que dice Salmos, y la palabra cumple su misión según Isaías. Juan dice: el verbo se hizo carne. Entonces Juan no está creando una idea de la nada. Cuando Juan está escribiendo el capítulo 1, versículo 1, Juan no se está sacando una revelación nueva que no hay en la Biblia. Juan simplemente está tomando versículos bíblicos del Antiguo Testamento. Juan está tomando una realidad que ha existido desde siempre, porque Dios siempre se ha querido manifestar con el hombre. Juan simplemente está viendo la promesa de Dios cumplida en Jesús. Simplemente él está viendo que Jesús viene, que el origen de Jesús es desde antes de la fundación del mundo.
Simplemente Él está diciendo que Jesús es aquel que estuvo con el Padre desde el principio. No hay una revelación nueva, no hay algo nuevo que Juan el discípulo les esté enseñando. Simplemente Juan está trayendo una realidad bíblica que el pueblo de Israel no quiere aceptar. El pueblo de Israel no quería aceptar a Jesús como el Mesías. Hoy en día tú y yo podemos no estar aceptando la palabra que Dios quiere traer a nuestra vida porque se nos hace poca, porque no se nos hace muy sabia, no se nos hace prudente, porque no es lo que nosotros queremos, y rechazamos la palabra de Dios. Porque la palabra nos está invitando a perdonar, la palabra nos está invitando a pasar por alto la ofensa, pero no queremos aceptar la palabra de Dios. Queremos desechar la palabra de Dios como en aquel entonces fue desechada, porque no era lo que ellos querían o lo que ellos esperaban. ¿Cómo aceptas la palabra de Dios en tu vida cuando no es lo que tú quieres, lo que tú estás deseando? ¿Cómo tratas la palabra de Dios cuando pareciera que la palabra de Dios va contrario a tus emociones, a tus sentimientos, a tus derechos, a lo que tú mereces, a lo que tú deseas? ¿Qué sientes? ¿Cómo tomas la palabra de Dios? ¿Cómo tomas la palabra de Dios cuando viene de una persona que quizás espiritualmente es más pequeña que tú? Cuando no es una persona, quizás el pastor, cuando no es un líder, sino cuando es un hermano pequeño. ¿Cómo tomas esa palabra de Dios? Porque al final el poder no está en la persona que da la palabra, sino el poder está directamente de Dios, porque Dios es la palabra. Por ejemplo, yo puedo decirle a alguien: te declaro marido y mujer, y no tiene ningún peso, porque a mí nadie me lo ha delegado. Pero aquella persona que por medio del gobierno, por medio de lo que tú quieras, se le ha delegado la autoridad de poder declarar marido y mujer a alguien, tiene poder y tiene peso. A ver, asimilo la idea de lo que te quiero transmitir. El poder de lo que él va a declarar no está en la persona misma, sino está en quien le delegó esa autoridad. El poder de la palabra que tú sueltas no tiene que ver contigo, sino tiene que ver con aquel que es la palabra misma. Y la palabra misma es inmutable, y la palabra misma no tiene error, y la palabra misma es infalible. Es la palabra, no tiene que ver de quién está viniendo la palabra, porque la palabra tiene autoridad en sí misma por quién es, y la palabra es Jesús. La palabra no tiene poder y no tiene autoridad porque venga el hombre más ungido de la congregación y te la declare. La palabra no viene porque venga un hombre que tenga muchísima revelación y Dios se le manifieste. No, la palabra tiene poder desde su raíz misma, y su raíz es que es Dios, que es Jesús. Por eso la palabra es infalible. Por eso en la palabra no hay error. Por eso la palabra es lo más poderoso, porque la palabra es respaldada directamente de la esencia de aquel que la soltó, y aquel que la soltó cumple todas sus promesas. Por eso la palabra es perfecta y codiciable en todos sus caminos, porque la palabra es el mismo hecho carne, el mismo mostrándonos la gloria del Padre, el mismo seduciéndonos con su manera de ser. Pero a veces nuestros ojos requieren que se le quite el velo y que aquella palabra se nos sea revelada para que pueda ser codiciable a nuestras vidas, para que pueda ser codiciable a nosotros. Porque mientras la palabra tiene el velo, mientras la palabra está tapada, no tiene ningún deseo en nosotros de ir hacia ella. Sabemos que es malo esto, tomar coca, lo sabemos. Hasta que se empieza a quitar el velo. Ay, un dolor por aquí. Ay, Señor, ay, ya se empezó a quitar el velo de que no es tan bueno tomar coca. Lo empezamos a dejar. Porque cuando empezamos a tener una revelación de lo codiciable que es Él, de seguir su palabra, de que su palabra no hay error, de que todos sus consejos van a traer vida, que nada de lo que Él nos diga nos va a llevar a destrucción, que podemos caminar seguros por el camino que Él nos invita a transitar, porque Él promete cuidarnos, Él promete estar con nosotros. Y es asombroso, porque desde Génesis veo a Dios intentando tener comunión con el hombre, intentando estar con ellos, y Dios diciendo: si yo me les revelo, los mato. Y busca una manera en cual revelarse a ellos, y lo hace por medio del ángel, lo hace por medio de la palabra, y les da su nombre, porque en su nombre hay poder, porque en su palabra está su propia autoridad. Es como aquí en la congregación.
Si llegan y te dicen, hermano, ¿podrías levantar esa mesa o esa silla? Quizás sí, quizás no. Y por eso vemos hermanos sabios que decimos, dice el pastor. Dice el pastor que porque hay autoridad de la persona que está hablando. Y la palabra de Dios y la palabra que vemos en la Biblia, Jesús mismo es la voluntad del Padre. Por eso tiene toda autoridad. Por eso es totalmente confiable que le entreguemos nuestras vidas a la palabra, a sus caminos. Porque es la única manera, es la única certeza de que tú y yo vamos a tener una vida plena, completa en Cristo Jesús. La plenitud no está en lograr cosas, adquirir cosas. La plenitud está en que lo podamos conocer a Él y Él nos revele todo su amor, toda su gracia, toda su esencia. El hombre es seducido por medio de Él, por medio de su palabra. Jesús es lo que Dios siempre quiso decir. Ese es Jesús. Jesús es lo que Dios siempre quiso decir. Jesús es bondad, Jesús es misericordia, Jesús es amor, Jesús es perdón, Jesús es gracia una y otra vez. Jesús es gracia después de 3 veces y haber negado a Jesús. Jesús es ese perdón, Jesús es esa gracia. Jesús es aquel que sabe que le has fallado, y a pesar de que sabe que le has fallado, como lo hizo Pedro, se acerca y te da una encomienda: apacienta mis ovejas. Jesús es aquel que podemos fallar, podemos fracasar, y Jesús vuelve a poner su confianza en nosotros. Ese es Jesús. Y Jesús es todo lo que siempre el Padre quiso revelarnos: que eres amado, que eres acepto, que no hay nada que tú y yo podamos hacer para estar lejos de Él, que Él ya hizo todo para que tú y yo podamos ser limpios, y solamente podemos ser limpios por medio de su palabra. Su palabra es la que nos da vida, su palabra es la que nos limpia, su palabra es la que nos perfecciona. Es Jesús mismo tomándonos desde nada. Es Jesús mismo atrayéndonos, seduciéndonos, y ya seducidos, ya entregados a Él, ya esclavizados a Él. Es Jesús mismo diciéndote: yo te sostengo, yo te limpio, mi palabra te limpia. Yo sé que no eres perfecto, yo sé que tienes un montón de imperfecciones, yo te creé, yo lo sé. Por eso mi palabra va a ser como un marro sobre tu vida, porque cada golpe te va a hacer más parecido a mí. Porque cada vez que sientas que tu corazón está desfalleciendo, cada vez que sientas que la vida se te está yendo, es mi marro golpeando a tu vida, y tú tienes que hacer lo que yo te mandé a hacer. Tú tienes que caminar con los estatutos que yo te di. No importa si la persona con la que tienes el conflicto está abusando de su autoridad, está haciendo cosas chuecas, eso no importa, dice el Señor. Tú tienes que caminar conforme a mi palabra. Cuando camines conforme a mi palabra, entonces vas a conocer a aquel Dios que al que se humilla, Él lo exalta. Aquel Dios fiel que cumple cada una de sus promesas. La palabra manifestándose, todo eso prepara el terreno para Juan. Juan no inventa algo nuevo, Juan identifica a quién era la palabra. Jesús es el pensamiento eterno de Dios expresado. Dios habló en Génesis, y en Belén esa palabra empezó a respirar. Todo el tiempo la palabra estuvo con nosotros. ¿Me apoyas con Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Siempre el Espíritu Santo y Dios siempre ha querido tener contacto contigo y conmigo desde siempre, desde siempre. Él ha estado interesado en encontrarte, en encontrarme, y Él buscó maneras, Él buscó medios para poder tener contacto contigo y conmigo. Eso es asombroso. Yo digo, Señor, los hubieses exterminado a todos. O sea, no dejes a ni uno vivo, Señor. Puedes crear humanos muchísimo mejor, con 4 brazos que trabajen más. No sé, tú eres muy sabio, Señor. Puedes hacer un montón de cosas. ¿Por qué te aferras tanto al ser humano? ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de nosotros? ¿Por qué estás tan aferrado y tan empecinado en salvarnos, en acercarte a nosotros, en hacernos salvos, hacernos tus amigos, hacernos tu familia? ¿Cuál es la razón? Simplemente es amor. Simplemente es un Dios de amor. Es un Dios bondadoso, es un Dios misericordia, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y una y otra manera Él ha buscado de hablarnos. Y al inicio empezó a hablar por profetas, y al inicio empezó a hablar por otras formas, pero hoy en día nos ha hablado por medio de Jesús. Y hubo un tiempo que estuvo de moda la palabra, o una pulserita que vendían y decía: ¿qué haría Jesús? Y cada vez que te encuentres en un problema difícil, pregúntate: ¿qué haría Jesús? Y actúa como Jesús hubiese actuado. Hoy no tienes la pulserita, pero imagínate lo mismo. ¿Qué haría Jesús en la situación que estás viviendo? Hoy yo creo firmemente que el Espíritu Santo quiere hablarle a personas que llevan tiempo dando vueltas en un desierto, dando vueltas en un ciclo vicioso que no termina y no termina, y se están cansando de caminar ahí mismo. Si haces caso a la palabra, vas a salir de ese desierto. La única manera de que dejemos de dar vueltas en círculo es escuchar la palabra, escuchar lo que el Padre nos está hablando, escuchar lo que te está diciendo, lo que me está diciendo, porque aquellas promesas que Dios te ha hablado, aquello que tú no ves, está ahí, porque aquel que prometió es fiel y justo para cumplir. Aquel que te prometió, ¿qué es que te prometa? ¿O qué te prometió? Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. A mí esas citas bíblicas a mí me gustan, porque en lo particular para mí es una realidad en mi familia. Es una realidad ver cómo aquel que promete, aquel que es la palabra, cumple cada una de las promesas que hace. Mi abuela se murió. Mi abuela murió hace más de 18 años. Ella no vio la promesa cumplida, pero aquel que le prometió no se olvidó. Y hoy veo cómo ha cambiado el transcurso, el futuro de mis primos, de mis tías. Cómo un día la palabra entró y estábamos perdidos, confundidos. Cómo poco a poco nos empezó a limpiar, a restaurar. Y cómo hoy en día empiezan a salir ministerios de la casa. Y hoy como en día Dios empieza a restaurar. Yo tenía en la cabeza: en mi casa no hay un pastor, en mi casa no hay un siervo, Señor. Y oraba ya. Pero hoy veo como una mujer le creyó al Señor, le creyó a su palabra, le creyó a sus promesas, y hoy sus generaciones pueden comer, pueden disfrutar de aquel esfuerzo que hizo esa mujer hace muchos años atrás. Hoy puedo ver cómo muchos de nosotros podemos comer de las promesas de su palabra, de lo que Él ha determinado para nosotros. Hoy el Señor te quiere decir que su palabra es inmutable, su palabra no cambia, su palabra es perfecta, su palabra siempre sale y cumple su propósito. ¿Estás escuchando la palabra de Dios para tu vida? ¿Estás escuchando lo que Dios quiere para ti? Porque cada circunstancia y cada vida es muy diferente. La manera como Dios te va a tratar es muy particular. Eres muy único. El Señor es personal. Es personal contigo. Como Dios te va a tratar a ti, no me va a tratar a mí. Bendito sea el Señor. No nos va a tratar igual. El Señor te va a tratar según tus debilidades y según tus deficiencias. El Señor me va a tratar según mis debilidades y deficiencias, pero el Señor me va a dar un trato único. Y me tiene que doler, porque Él tiene que quebrar esas deficiencias en mi vida. Él tiene que romper aquello que no da gloria a su nombre.
Y romper aquello que no da gloria a su nombre quiere decir que tiene que meter la mano a incomodarte y hacer que te duela. Pero conforme su palabra nos va limpiando, nos vamos sintiendo más ligeros y más vivos. Encontramos propósito en nuestra vida. Deja que la palabra de Dios transforme tu vida. Ten un encuentro con la palabra de Dios. Ten un encuentro con la palabra misma. Recuerda, no es solamente conocimiento. Recuerda, no es solamente estar adquiriendo información, escuchando predicadores. Es tener un encuentro con la palabra misma que transforme tu mente y transforme tu corazón, y te puedas quedar allá un rato si es necesario, diciéndole: necesito ser transformado. ¿Hace cuánto no te quedas un rato tirado llorando, no sé cómo, diciéndole: Señor, soy tan deficiente en esta área? O creemos que ya hemos llegado a una altura, en esa altura en la cual ya no tenemos defectos, ya no tenemos cosas que el Señor tenga que limpiar de nosotros. Todo el tiempo vamos a tener cosas que Dios necesite limpiar de nuestras vidas y de nuestros corazones, y la palabra está dispuesta. Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios habló antes por profetas, ahora habló por Jesús. Jesús no solo trae un mensaje, Jesús es el mensaje. En el Antiguo Testamento Dios habla, la palabra actúa y la palabra se manifiesta. En el Nuevo Testamento la palabra eterna se hizo carne y se llamó Jesús. Hoy aquello que transforma tu vida y mi vida lo tenemos, y es la palabra de Dios, su Espíritu Santo. Si solamente hay que tener un equilibrio en ambos lados, porque es importante tener comunión con Dios, orar, pero es importante tener alimento espiritual. No puede ir uno sin el otro, porque entonces la transformación se queda a medias. Necesitamos, para que la palabra surte efecto en nuestras vidas, en nosotros, necesitamos dos cosas muy importantes: tener contacto con la palabra misma y tener contacto con el Espíritu por medio de oración. Solamente por esa manera y por esa forma la palabra va a empezar a tener una transformación en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te invito a que te pongas de pie. Santo, te damos gracias porque tú nos revelas la palabra. Espíritu de Dios, te damos gracias porque eres tú quien nos trae una revelación de Cristo. Te damos gracias por hablar constantemente a nuestras vidas, por estar insistiendo a nuestros oídos, a nuestra vida, en cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos. Jesús, te damos toda gloria y toda honra por haberte despojado de ti mismo, por no aferrarte el ser igual a Dios, sino despojarte y hacerte siervo por amor a nosotros, Señor. Te damos gracias que en tu gran misericordia y en tu gran amor te hayas encarnado y nos hayas revelado al Padre invisible. Padre, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo, a tu único Hijo, a morir por nosotros. No queremos desperdiciar nuestras vidas con el milagro de la salvación al alcance de nuestras manos. Por eso te rogamos, Señor, te rogamos, Padre, que derrames
un aceite fresco sobre nuestras vidas. Que derrames un aceite fresco sobre nuestras cabezas, sobre nuestros ojos, y todo yugo, toda cadena, todo velo que cubre la palabra sea roto, sea quitado de nuestras vidas. Te ruego que hagas visible a Jesús en nuestro diario vivir, en nuestro cotidiano andar, que podamos entender que todas tus promesas y todo lo que tú has hablado se va a cumplir, porque aquel que habló tiene la autoridad y el poder para hacer lo que ha dicho. Hoy te pedimos perdón porque, Señor, no confiamos totalmente en tu palabra, no confiamos totalmente en lo que tú has hablado de nosotros. A veces somos orgullosos, a veces creemos que tenemos la razón, a veces creemos que podemos tomar un mejor camino que el que tú nos estás dando. Pero hoy nos arrepentimos, Señor. Hoy nos arrepentimos. Hoy te pedimos perdón por no creer en tu palabra, por no creer, Señor, en lo que tú has hablado a nosotros. Perdónanos porque a veces te adoramos de palabras, pero en nuestra acción de creer que tú eres nuestro proveedor no lo podemos experimentar y vivir. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces te podemos ver a ti, Señor, como el todo lo que necesitamos, pero cuando viene un momento de crisis económica, nuestra fe flaquea y desmaya y nos empezamos a preocupar. Te queremos pedir perdón porque no confiamos en muchas ocasiones en el matrimonio que nos has entregado y nos has dado, Señor. Hoy pedimos perdón porque no hemos creído en tu promesa hacia nuestros hijos, que tú los restaurarás, y en ocasiones nos hemos cansado y hemos dicho palabras ociosas. Hoy te pedimos perdón y te rogamos que tu palabra se haga firme en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que tu palabra se haga como una roca, que sea nuestra ancla, todo aquello que está escrito en la Biblia. Ayúdanos, Señor, a poder construir nuestras vidas, nuestras decisiones sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús. Ayúdanos a edificar todas nuestras decisiones sobre aquel que nos ha enseñado al Padre. Revélatelos cada día más. Muéstranos cada día más tu carácter. Muéstranos por la senda por la que debemos andar. Alumbra nuestros pies para que podamos transitar confiados y seguros. Revélanos tu carácter, de quién eres tú, Señor. Necesitamos una revelación de quién eres tú para poder confiar en cada una de tus promesas, para poder confiar en cada una de las cosas que tú has hablado a nuestras vidas. Levantamos nuestras manos, agradecidos por tu amor, agradecidos por tu fidelidad, agradecidos porque eres bueno, Señor. Levantamos nuestras manos, agradecidos porque nos hayas amado con este amor tan perfecto y extraordinario. Te damos gracias porque eres tú revelándote a nosotros día a día y mostrándonos tu perfecta voluntad, Señor.